Saludos, mi nombre es Gabriel G. Valentín. Presento la tarea del bloque número 5 de temas selectos de ontología. En este caso, el tema es argumento ontológico, una revisión a la aportación de René Descartes. René Descartes, un filósofo del siglo XVI y XVII, matemático, teólogo de educación como cristiano jesuita, católico, que además de tener esa formación filosófica, también comparte filósofo de Francia. Sus obras más importantes: El discurso del método, Meditaciones metafísicas, Reglas para la dirección del espíritu y Principios. De ahí, nosotros vamos a acercarnos al tema de acercamiento general al argumento ontológico. Desde su definición etimológica, la ontología como estudio del ser, y de ahí cualquier ente que existe o puede llegar a existir puede abordarse desde un estudio ontológico. Sin embargo, en este caso, el argumento ontológico es en relación a la existencia de Dios. De ahí la pesquisa racional de argumentos para confirmar la existencia de Dios, siguiendo los pasos que dejó San Anselmo en el siglo XI después de Cristo. René Descartes aporta algunos elementos de índole racional, ahora ya no desde una perspectiva de creo para luego entender, sino de entender para creer. Es ahí donde se hace este planteamiento, pero también desde una perspectiva que renuncia a las percepciones y a los sentidos como un instrumento para conocer, sino partiendo de la propia razón, lo que hemos entendido como pensamiento a priori. La frase que diré a continuación de René Descartes dice: esta idea de un ser soberanamente perfecto, infinito, es verdadera porque aún en el caso de que pudiéramos imaginar que tal ser no existe, no podemos hacer que su idea no nos represente nada real. Es una de las maneras en las que afirma que aún esta idea de este ser con todas las perfecciones ya nos genera la realidad posible de su existencia. Pero como este ser que es posible de su existencia tiene que ser perfecto en todas sus perfecciones, eterno, omnipotente, etcétera, este ser al existir es más perfecto que solamente el hecho de ser pensado. Sin embargo, esta idea de que un ser más perfecto, un ser pensado, tiene ciertas perfecciones, pero un ser existente es más perfecto,
es cuestionada por Kant y Frisch, ¿verdad? Que dicen que no necesariamente lo que es posible pensarse realmente puede existir. Sin embargo, este es uno de los elementos del planteamiento ontológico de René Descartes. Otro de los elementos del planteamiento ontológico afirma que una causa trascendente de lo existente, ¿sí? Y sin renunciar al pensamiento de herencia tomista, de herencia platónica y aristotélica, agustiniana, que es la versión cristiana del platonismo, se plantea de quién habré recibido mi existencia y desde esa pregunta él afirma que debió hacer de alguien distinto a él. Esta afirmación es muy interesante porque parte de la idea de que un ser perfectísimo creó al ser humano con esta idea de Dios, ¿sí? Es decir, de origen, de creación, de diseño, como diríamos ahora, está la idea de Dios. En la psicología contemporánea, este elemento psicologista del argumento ontológico tiene dos énfasis. El primero, en que hay una disposición psicogenética, o algunos dirían innata, para creer en un ser eterno y perfecto, pero otros dirían que es una disposición solamente por condiciones de falta de madurez. Otros dirían que hay que emanciparse de estas ideas que fueron sostenidas como innatas, pero ahora que las abordan como psicogenéticas o de origen psicológico o biológico. Entonces, la causa trascendente es otro de los elementos del argumento ontológico. El tercer elemento, la limitación de las ideas, que tiene que ver con preguntar y ver la imposibilidad de que un ser limitado piense en un ser ilimitado. De ahí, como lo dice René Descartes, concibiera la idea de un Dios sin que ese Dios exista verdaderamente. No es posible que se piense en un Dios perfecto por un ser imperfecto, en este caso el hombre, ¿verdad? El ser humano, y que éste no exista, ¿sí? Porque no tiene las condiciones ontológicas para poder pensar en otro ser no contingente, ¿sí? Un ser primero soberano que existe por necesidad, no por necesidad de este ser, sino por necesidad de todo lo existente. Ya vimos que hay una causa trascendente. Entonces, por necesidad, se requiere a un ser que genere todo lo que existe. Un ser perfecto, con todas las perfecciones. Y de ahí se hace una distinción entre lo contingente y lo necesario, que corrobora la existencia de Dios. Es ahí que llega entonces otro énfasis en la tendencia a que todo el esfuerzo va a ser para, por medio de la razón, confirmar la existencia de Dios. Sin embargo, en las preguntas ahora ya no solamente es hablar de la razón, sino es hablar de la sabiduría, de la ciencia, comprobable, argumentable, medible, experimentable, pero también de la transformación permanente, de la dinámica o la dialéctica permanente y el conocimiento aplicado a la técnica. Es decir, en este universo que estamos ahora del mundo de las ideas y de las propuestas filosóficas, ¿qué aportaciones del racionalismo agregarían al diálogo filosófico actual? Es ahí donde el pensamiento de la limitación de las ideas y de las primeras causas podría aportar algo. Y también este énfasis en dudar de los sentidos, ¿sí? Si bien por herencia del empirismo, el empiriocriticismo posterior,
La idea de las ideas innatas va a ser casi descartada por completo. No se renuncia al proceso comprensivo por medio de la razón. Y con estos tres elementos tenemos lo que sería el argumento ontológico desde la perspectiva de René Descartes.